Datos interesantes sobre el mundo de la química. La química es la ciencia natural que estudia y analiza la composición, estructura y propiedades de la materia, ya sea en forma de elementos, especies, compuestos, mezclas u otras sustancias, así como los cambios que éstas experimentan durante las reacciones y su relación con la energía química. La química es llamada a menudo ciencia central por su papel de conexión en las otras ciencias naturales. Existe una versión más antigua de la química. La química es la ciencia de los productos químicos, pero hace mucho tiempo la gente sabía menos sobre cómo funcionaba. Los alquimistas eran personas que mezclaban sustancias para intentar crear pociones mágicas. Los alquimistas eran personas que mezclaban sustancias para intentar convertir el plomo en oro o descubrir una poción que te permitiese vivir para siempre. Tenían algunas creencias incorrectas sobre el mundo e incluso algunos pensaban que las posiciones de las estrellas afectaban a sus pociones. No lograron convertir el plomo en oro ni descubrir el secreto de la inmortalidad, pero sí hicieron algunos descubrimientos interesantes sobre los productos químicos. Los premios Nobel de Química. Desde el año 1901 se han concedido 116 premios Nobel de Química. No se concedió en 8 ocasiones: 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 y 1942. ¿Por qué no se concedieron los premios de química en esos años? En los estatutos de la Fundación Nobel se dice: si ninguno de los trabajos en consideración es de la importancia indicada en el primer párrafo, el dinero del premio se reservará hasta el año siguiente. Si incluso entonces el premio no puede concederse, la cantidad se añadirá a los fondos restringidos de la Fundación. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se concedieron menos premios Nobel. Premios Nobel de Química compartidos y no compartidos. 63 premios de química se han concedido a un solo laureado. 25 han sido compartidos por 2 laureados y 28 premios de química han sido repartidos entre 3 galardonados. El número de premios Nobel de Química. El premio Nobel de Química ha sido otorgado a 197 galardonados desde 1901. Como Frederick Sanger y Barry Sharpless han sido galardonados 2 veces, hay 195 personas que han recibido el Premio Nobel de Química desde 1901. Hasta la fecha, el Premio Nobel de Química más joven es Frédéric Joliot, que tenía 35 años cuando recibió el Premio de Química en 1935, junto con su esposa Irene Joliot-Curie. El Premio Nobel de Química de mayor edad hasta la fecha es John B. Goodenough, que tenía 97 años cuando recibió el Premio de Química en el año 2019. También es el galardonado de mayor edad en todas las categorías del premio. Y ahora las curiosidades sobre química. El agua se expande al congelarse. Un cubo de hielo ocupa aproximadamente un 9% más de volumen que el agua utilizada para hacerlo. ¿Quién descubrió la tabla periódica? La primera revelación de una tabla periódica tal y como la conocemos hoy en día fue realizada por Dmitri Mendeleev en el año 1869. Publicó una clasificación de los elementos conocidos hasta aquel momento ordenados por masa atómica. Esto permitió no solo predecir y comprender las propiedades, sino también predecir el descubrimiento de espacios vacíos en su tabla periódica original. Los únicos elementos sólidos que asumen forma líquida a temperatura ambiente son el bromo y el mercurio.
porque sin embargo puedes derretir el galio sosteniendo un trozo en el calor de tu mano. ¿Cómo arde el Sol sin oxígeno? El Sol está compuesto principalmente de hidrógeno, además de helio, que es un gas altamente inflamable. Pero como en el caso del planeta Urano, no hay oxígeno en el Sol. En términos clásicos necesitamos oxígeno para que arda el fuego, pero el Sol no está en llamas. Su calor y su luz provienen de reacciones de fusión nuclear, principalmente la combinación de hidrógeno para formar helio. Este proceso no requiere oxígeno para que se produzca. Un neumático es una gran molécula. El caucho del que están hechos los neumáticos es un polímero. Este es el nombre de las sustancias que consisten en cadenas que están conectadas en grandes macromoléculas. El azufre y el ácido salicílico en el neumático unen las moléculas del polímero por pequeños puentes. Se forma una gran molécula de polímero y la mezcla de caucho crudo se convierte en caucho elástico y duradero. Las monedas en realidad no huelen. El dinero metálico no huele porque el olor característico de las monedas no es el olor del metal. Es producido por compuestos volátiles que se forman a partir de sustancias orgánicas, por ejemplo el sudor humano, al contacto con la moneda. El metal en sí mismo simplemente sirve como catalizador de la reacción. ¿Qué tiene de especial el óxido de vanadio? El óxido de vanadio es un material extraño que es un conductor de electricidad, pero no un conductor de calor. Y esto era algo completamente sin precedentes hasta que se descubrió. Cada átomo de hidrógeno en tu cuerpo tiene alrededor de 13,5 mil millones de años. El hidrógeno fue el primer elemento químico que apareció al principio de la existencia del universo. Todo el hidrógeno en el mundo ha existido desde entonces y no ha aparecido hidrógeno nuevo. Esto significa que la edad de cada átomo de hidrógeno en el mundo, incluidos los del cuerpo humano, es de alrededor de 13,5 mil millones de años. Un poco más tarde, como resultado de la síntesis nuclear, algunos átomos de hidrógeno se convirtieron en átomos de helio, carbono, etc. Pero alrededor del 75% de la masa del universo visible todavía consiste en hidrógeno. El helio representa otro 25% y todos los demás elementos restantes solo el 2%. Pero en la Tierra, la masa de hidrógeno y helio juntos no excede el 1% de los elementos totales. ¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína? La cafeína fue descubierta por primera vez a partir del café en el año 1819 por el químico alemán F. Runge. La función natural de la cafeína es actuar como defensa natural contra los insectos, pero también es una droga estimulante que nos hace sentir excitados, lo que nos permite despertarnos por la mañana. Sin embargo, el término teína es en realidad una forma de referirse a la cafeína cuando está en el té. Pero la molécula es exactamente la misma. Hay otros componentes activos en el té que tienen efectos estimulantes como la teofilina, pero son mucho más débiles que la cafeína en sí. Los airbags están llenos de ácida sódica venenosa. Muchos cojines de seguridad contienen ácida sódica tóxica, una sal del ácido hidrozoico. En caso de accidente con una fuerte colisión, las señales de los contadores de datos encienden una mezcla a base de la sal venenosa. Se produce una reacción con una gran emisión de nitrógeno gaseoso inofensivo que infla el cojín. El sodio que se forma como sustancia secundaria también es peligroso, pero en los cojines de seguridad o airbags se neutraliza con nitrato de potasio o compuestos de silicio.
Al no ser ni líquido ni sólido, explicar el vidrio es mucho más difícil de lo que algunos podrían pensar. En un vidrio las moléculas siguen fluyendo, pero a una velocidad tan baja que es apenas perceptible. Por lo tanto, no es suficiente para clasificar los vidrios como líquidos, pero tampoco como sólidos. En cambio, los químicos clasifican los vidrios como sólidos amorfos, un estado intermedio entre esos dos estados de la materia. Los pimientos picantes obtienen su picor de una molécula llamada capsaicina. Si bien esta molécula actúa como irritante para los mamíferos, incluidos los humanos, las aves carecen del receptor responsable del efecto y son inmunes a la sensación de ardor que produce la exposición. El elemento más raro que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre es el astato. El astato, cuyo nombre deriva de la palabra griega para inestable, astatos, es un semimetal natural que se produce a partir de la desintegración del uranio y el torio. En su forma más estable, el elemento tiene un tiempo de semidesintegración de solo 8,1 horas. La corteza entera parece contener unos 28 gramos del elemento. Si los científicos alguna vez tienen que usarlo, básicamente tienen que hacerlo desde cero. Hasta ahora solo se han fabricado 0,0000005 gramos de ese astato. El famoso químico Glenn Seaborg fue la única persona que podía escribir su dirección en elementos químicos. Escribía SG, LR, BK, CF, AM. Eso es Siborgio, SG, llamado así por el propio Seaborg, Laurencio, LR, llamado así por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, el Berkelio, BK, llamado así por la ciudad de Berkeley, sede de la Universidad de Berkeley, Californio, CF, llamado así por el estado de California, Americio, AM, llamado así por América. El aire se vuelve líquido a menos 190 grados centígrados. Comúnmente la materia aparece en uno de los 4 estados: sólido, líquido, gas o plasma. El aire que todos respiramos es gaseoso, pero como cualquier tipo de materia, puede cambiar su estado cuando se somete a cierta temperatura o presión. El aire es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y otros gases. El gas se puede licuar por compresión y enfriamiento a temperaturas extremadamente bajas. Bajo presión atmosférica normal, el aire debe enfriarse a menos 200 grados y bajo alta presión, normalmente a 200 atmósferas, a menos 141 grados para convertirse en líquido. El aire líquido se utiliza comercialmente para congelar otras sustancias y especialmente como paso intermedio en la producción de nitrógeno, oxígeno y argón y otros gases inertes. Marte es rojo por el óxido de hierro. El planeta Marte está cubierto de una gran cantidad de óxido de hierro. Estos son los mismos compuestos que dan a la sangre y al óxido su color distintivo. A la luz de esto, no es coincidencia que Marte, que ocasionalmente aparece como una estrella roja brillante, haya recibido el nombre del dios griego de la guerra. ¿Qué tamaño tienen los cables de oro? El oro se utiliza universalmente como material conductor de electricidad. Su conductividad eléctrica no es tan alta como la del cobre, pero encuentra muchos usos gracias a que es mucho más difícil de corroer o oxidar que otros metales. Además, el oro es extremadamente dúctil. Solo una onza de oro metálico se puede alargar en cables muy finos de oro que se pueden estirar hasta formar 80 kilómetros de cable. Y esto hace que el cable solo necesite tener 5 micrones de espesor. ¿Cómo brillan las barras luminosas?
Una barra luminosa es una fuente de luz autónoma. Básicamente es un tubo de plástico en el que se contienen diferentes sustancias, principalmente un catalizador básico y un tinte. Dentro del tubo de plástico hay un frasco de vidrio que se llena con el otro componente necesario, peróxido de hidrógeno. Cuando el usuario rompe el frasco de vidrio dentro del tubo de plástico de la barra, todos los componentes se mezclan. Luego se produce una serie de reacciones químicas. Esto produce la excitación de la molécula del colorante, que al relajarse libera luz a través de un proceso conocido como quimioluminiscencia. Esta línea va a ser complicada. El peróxido de hidrógeno reacciona con el oxalato de difenilo, dando lugar a un éster de peroxiácido. Y esta molécula se descompone espontáneamente, dando CO2 y liberando energía que puede excitar las moléculas del colorante. Las moléculas del colorante pueden relajarse de nuevo, liberando fotones de luz de diferentes colores. Dependiendo de la naturaleza del colorante, el color de la luz emitida será diferente. ¿Cómo hacer fuegos artificiales de diferentes colores? Hace unos 2000 años, un cocinero mezcló 3 ingredientes muy comunes en cualquier cocina: nitrato de potasio, conservante de alimentos, azufre y carbón. Mezclados y calentados estallan con un gran estruendo. Esto es básicamente pólvora. Si se coloca esta mezcla en un bastón, se acumula presión dando lugar a una explosión mayor. Originalmente se utilizaba nitrato de potasio. Los cationes de potasio son los responsables del color blanco. Si se utilizan diferentes sales con diferentes metales como cationes, se obtienen diferentes colores. Por ejemplo, las sales de estroncio dan colores rojos, los compuestos de hierro dan colores artificiales de color dorado, y además el sodio da amarillo, el bario da verde y el cobre da azul. ¿Por qué añadimos grupos fluorados a muchos fármacos? Este es un patrón común en el diseño de fármacos, lo cual es extraño porque el flúor aparece muy raramente en moléculas naturales. El flúor es un elemento que suele añadirse a las moléculas de los fármacos porque puede aumentar su selectividad. Además, la adición de átomos de flúor aumenta la solubilidad del fármaco en las grasas, lo que facilita su paso a través de las barreras corporales. Además, lo hace mucho más estable y menos propenso a la degradación por oxidación, y eso puede tener un efecto positivo significativo en las dosis del fármaco. ¿Qué es picante caliente y qué es picante frío? Los pimientos y otros alimentos picantes similares se deben a una molécula llamada capsaicina. El picante se mide con la escala Scoville, y por otro lado, en los condimentos picantes fríos como el wasabi, pero también la mostaza o el rábano picante, la molécula responsable es el isotiocianato de alilo. Isotiocianato de alilo. Los receptores pueden hacer que el cuerpo pique, arda, tosa o se ahogue, pero da una sensación de picante menos picante o por lo menos más frío. ¿De qué están hechas las medallas de oro olímpicas? Las medallas de oro no están hechas completamente de oro. De hecho, están hechas de al menos un 95% de plata con un mínimo de 6 gramos de oro. El oro es mucho más caro que la plata. Sin embargo, gracias a esta complicada aleación, una medalla de oro vale solo unos $550, mientras que una medalla de plata cuesta unos $300. El oro es unas 100 veces más caro que la plata, por lo que una medalla olímpica completamente de oro costaría alrededor de $30.000. Por eso solo añaden la cantidad de oro suficiente para darle a la medalla el característico color dorado. Una medalla de bronce hecha de cobre y zinc baratos en realidad vale solo $2. Poco me parece.
¿Cómo funcionan las cerillas? Las cabezas de las cerillas están hechas de una combinación de productos químicos. Los ingredientes principales son clorato de potasio, azufre y vidrio. No hay fósforo en la cabeza de la cerilla. El fósforo es básicamente lo que compone la superficie de impacto, junto con más vidrio en polvo o arena. El objetivo principal de la arena o vidrio presente tanto en la cabeza de la cerilla como en la superficie de encendido es generar calor a través de la fricción. Esta cantidad de calor promueve la transformación del fósforo rojo en fósforo blanco, y el fósforo blanco es increíblemente pirofórico. Puede encenderse espontáneamente en presencia de oxígeno del aire o del propio clorato de potasio. El azufre, junto con el oxígeno, mantiene la llama encendida. La varilla de madera de la cerilla hace el resto. ¿Cómo se descubrió que los diamantes están hechos de carbono? El descubrimiento de la composición de los diamantes se le atribuye a Antoine Lavoisier en el siglo XVIII. Lavoisier construyó un horno solar, que es una herramienta que se utiliza para concentrar los rayos del sol. Esta técnica le permitió quemar un diamante. El análisis del residuo restante nos permitió saber que la composición del diamante era simplemente carbono común. ¿Por qué se utilizan barras de grafito en los reactores nucleares? El grafito se utiliza en los reactores nucleares como moderador. Básicamente, un moderador nuclear disminuye la velocidad de liberación de neutrones, lo que permite controlar la reacción nuclear en cadena. Los átomos de carbono del grafito pueden absorber la alta energía cinética que tienen los neutrones cuando se emiten en un proceso de fisión. Los reactores de fisión nuclear se basan en la producción de neutrones a través de procesos de fisión. ¿Y por qué querríamos ralentizar la liberación de neutrones? Queremos que los neutrones sean capturados por núcleos activos como el uranio 235. Para que esto suceda de manera eficiente, sin un moderador nuclear necesitamos utilizar uranio enriquecido de 3 a 5% de U-235. O sea, lo que sea que significa eso. Con un moderador podemos utilizar uranio natural o no enriquecido, mucho más fácil de acceder. Un moderador nuclear alternativo es el agua pesada, pero las barras de grafito suelen ser las preferidas, ya que son sólidas, baratas y ocupan menos volumen. ¿Por qué las cebollas te hacen llorar? Al cortar una cebolla se crea un proceso relativamente complejo. Esto da como resultado la liberación de óxido de propanotial S, que es un irritante de las glándulas lagrimales. En 2002 se informó que al cortarlas las cebollas liberan una enzima llamada factor lacrimógeno sintasa. Esta enzima transforma los sulfóxidos presentes en la cebolla en ácido sulfénico, y el ácido sulfénico se reorganiza espontáneamente en óxido de propanotial S, que a través del aire entra en el ojo e irrita las glándulas lagrimales. ¿Qué veneno tienen las avispas y las abejas? Tanto el veneno de las picaduras de avispa como el de las abejas son básicamente una combinación de diferentes enzimas y pequeñas moléculas. Las diferentes enzimas tienen como objetivo descomponer las células, incluidas las neuronas, que es la causa del intenso dolor que sentimos. Las moléculas más pequeñas presentes en la mezcla potencian los efectos de estas enzimas y hacen que duren más. Aunque el efecto de ambos venenos es similar, los componentes enzimáticos son en su mayoría diferentes, y por eso algunas personas pueden ser alérgicas a uno de los dos, pero no al otro. ¿Cuál es la diferencia entre vidrio y cristal? Aunque a veces usamos estas palabras indistintamente, no son lo mismo.
De hecho, ambas cosas son de alguna manera opuestas por definición. Un cristal es una sustancia sólida que presenta una disposición altamente ordenada de sus componentes microscópicos. Por otro lado, el vidrio es un sólido amorfo no cristalino que generalmente se produce por enfriamiento rápido de materiales amorfos fundidos como el sílice. ¿Qué es la capa de ozono? Es una de las capas de la estratosfera terrestre a unos 10 kilómetros del suelo. Tiene una alta concentración de ozono. Este gas es responsable de la absorción de la mayor parte de la radiación ultravioleta procedente del Sol. Sin él, los casos de quemaduras solares o cataratas aumentarían drásticamente. Los rayos producen ozono y fortalecen la capa de ozono de la atmósfera. El ozono, la molécula triple de oxígeno que actúa como una manta estratosférica protectora contra los rayos ultravioleta, se crea en la naturaleza por los rayos. Cuando cae, el rayo rompe las moléculas de oxígeno en la atmósfera en radicales que se reforman en ozono. El olor del ozono es muy fuerte, a menudo descrito como similar al del cloro. Es por eso que se obtiene esa sensación de olor limpio después de una tormenta eléctrica. El ozono tiene un olor particular que vas a poder percibir después de fuertes lluvias en tormentas eléctricas. ¿Por qué la alta humedad del aire hace que se sienta más calor? El mecanismo natural de nuestro cuerpo para enfriarse es la sudoración. La evaporación del sudor de nuestra piel absorbe energía de nuestro cuerpo, enfriándonos. Cuanta más agua hay en el aire, mayor humedad, y más difícil es que se produzca ese proceso de evaporación. Por lo tanto, cuanto mayor es la concentración de agua en el aire, más calor sentimos porque no podemos enfriarnos de forma eficiente. ¿Por qué los huevos frescos se hunden y los huevos podridos flotan? Un truco clásico para saber si todavía podemos comer un huevo, si está lo suficientemente fresco, es ponerlo en un recipiente con agua. Si el huevo se hunde, significa que todavía es más denso que el agua, que es el estado natural si todavía está bien fresco. Al producirse la descomposición, la materia sólida y líquida se transforman en gas. La presión gaseosa aumenta y, como la cáscara del huevo es porosa, este gas comienza a escapar. Esta pérdida de masa finalmente hace que la densidad del huevo sea menor que la del agua. Esto hace que el huevo flote. Representa una manera muy fácil de saber si un huevo ha sufrido demasiada descomposición como para ser comido. ¿Cuál es el elemento más pesado del mundo? En términos de densidad, el elemento más pesado es el osmio, 22,59 gramos por centímetro cúbico, seguido de cerca por el iridio, 22,56 gramos por centímetro cúbico. En términos de número atómico más alto, es algo que cambia cada vez que se descubre un nuevo elemento más pesado. El elemento natural con el mayor número atómico es el uranio, con un número atómico de 92. Sin embargo, se han descubierto muchos elementos sintéticos más pesados, siendo el oganesón, anteriormente conocido como ununoctio, número atómico de 118, que ocupa el primer lugar, y fue sintetizado por primera vez en el año 2002. Y la última. ¿Cuál es la primera vez que se ha utilizado la química? La química moderna, junto con la ciencia moderna en general, es algo relativamente nuevo, pero la humanidad ha estado utilizando procesos químicos incluso desde el año 1000 a.C. Tecnologías como la extracción de metales de los minerales, la medicina de las plantas o la fermentación del vino no son más que procesos químicos descubiertos por la humanidad hace miles de años.